Muy buenas tardes a todos. Soy Rojas y es parte del Frente Crítico Universitario. Doy la bienvenida al profesor de Derecho y Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, secretario de redacción de la revista peruana de Derecho Público, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Además es docente universitario en pregrado y posgrado, además de investigador en el Computec. Bueno, sin más que añadir, por favor, le doy la bienvenida al doctor Dante. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Un gusto saludarlos y honrado, muy honrado de participar en esta entrevista de ustedes que me han convocado tan generosamente. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora voy a hacerle algunas preguntas, primero a nivel académico, ¿no? En cuanto a su relación con la abogacía, con la docencia universitaria, y además algunas preguntas en cuanto a la coyuntura que estamos pasando. Muy bien. Vale. A ver, doctor, mi primera pregunta es, ¿qué ha significado para usted la carrera de Derecho? Bueno, para serles franco, lo que representa para mí la carrera de Derecho me lleva a mis etapas incluso escolares. Estar desde el colegio y bueno, creciendo en un hogar donde siempre se nos inculcó la búsqueda de una consolidación profesional universitaria, había muchas opciones para, digámoslo así, contemplar. Estaban las carreras clásicas de ingenierías, las ciencias, las humanidades y también, por supuesto, las ciencias sociales. Y dentro de ello, por recomendación de mis padres, especialmente de mi madre, Derecho era una opción viable. Me decían, tienes tú las condiciones, las proyecciones, sobre todo las aptitudes para desenvolverte en esta carrera, porque esta implica sobre todo destreza en el hablar, también una intensa vocación por la lectura, entre otros. Pues, paulatinamente, con mis profesores del mismo colegio, fui sondeándolos porque a mí también me interesaba estudiar educación. Pero ellos me sugirieron que me decante mejor por Derecho, porque en ella podría yo desenvolverme mejor. Algunos exámenes vocacionales confirmaron la tendencia y al final lo que logré fue sobre todo entrar a la carrera y descubrir que en verdad mi vocación estaba en la ciencia jurídica, porque condensaba todos mis intereses. Eso para mí ha representado ahora el Derecho. Muchas gracias, doctor Dante. Bueno, mi siguiente pregunta es, ¿por qué Derecho Constitucional y no otra rama del Derecho? Eso ya es una vivencia dentro de la misma universidad. Recuerdo, mi hermano, tengo un hermano mayor, solo somos hermanos, una vez me alcanzó un libro que él traía cuando empezó a practicar. Él es de otra área, de ingenierías. Pero casualmente, como me escuchaba que siempre estaba yo interesado en dotarme la biblioteca de nuestra casa de libros de derecho, me consiguió al menos como préstamo un libro, me acuerdo mucho, de una constitución comentada. Siempre la quise recuperar porque fue un libro para mí muy ilustrativo. Lastimosamente no volví a ver una edición de ellas, pero encontré varios tópicos que de alguna forma u otra eran parte de mi interés cotidiano, no solamente profesional, sino cotidiano. Temas de gobierno, de política y de derechos humanos. Entonces, al ingresar a revisar estos conceptos, estas ideas, descubrí que algunas cuestiones particulares como una vocación o interés por la historia, por la misma también literatura, por los temas de gobierno en lo que implica sobre todo el papel de las autoridades y cuál debe ser su rol, fui encontrando que esos, digamos, los puntos se condensaban en el llamado derecho constitucional. Pero creo yo que el quiebre para definirme por esta especialidad, sin perjuicio que tuve muy buenos profesores en civil, en penal, ustedes como samarquinos también han tenido estos profesores, pero sí fue la piedra de toque las clases con el doctor José Palomino Manchero, que cursé en segundo año, me acuerdo mucho, Teoría del Estado, Derecho Constitucional 1, y luego estudié el curso de Derecho Constitucional del Perú en tercer año. Curso que ya no está lamentablemente en la currícula, ahora se reemplazó hace ya buen tiempo por derechos fundamentales, pero desde allí fue creciendo o ya completándose esta vocación específica por el derecho constitucional que de alguna forma u otra se ha reconfirmado cuando logré sustentar mi tesis de abogado con una tesis en derecho constitucional, posteriormente la maestría en derecho constitucional
y finalmente el doctorado con una tesis en Derecho Constitucional, pero diferentes tópicos. Entonces, para cerrar esta pregunta, y gracias también por permitirme rememorar algunos buenos momentos en la carrera, porque en la carrera hay buenos y malos momentos, le voy a decir. Y ustedes seguro también que son estudiantes que ya están progresando bastante en los diversos años de estudio, habrán vivido distintas experiencias. Pues bien, creo yo que Derecho Constitucional me permitió sacar al máximo todas aquellas inquietudes que yo tenía, que tal vez no las podía ver reflejadas en el derecho civil o en el derecho penal o en el derecho comercial. Y aún uno sigue redescubriendo otras disciplinas. Por ejemplo, estoy pensando en seguir una última especialización. Eso, bueno, lo he comentado con mi círculo más íntimo, pero ¿por qué no también con ustedes, que son colegas sanmarquinos, en Derecho Administrativo, que he comenzado a cultivar esta disciplina también por un muy buen amigo, no de San Marcos, sino de Católica, que me explicó las ventajas de estudiar esta disciplina y ahora me estoy involucrando más en ello. Eso sería. Muchas gracias por su respuesta, doctor Dante. Bueno, se ve obviamente que usted es un profesor bastante leído, ¿no? Bastante polifacético. Bueno, en ese sentido, mi pregunta sería, ¿tiene alguna otra pasión aparte del derecho? Pues bien, como pasión, si queremos definirlo, creo yo que es la lectura, ¿no? La lectura y en la última década de mi vida, la música. Prefiero hablar más de la música, porque la literatura creo que es algo que nosotros en el ámbito jurídico también es casi natural. Pero en la música, digámoslo así, he venido encontrando espacios que me han permitido entender mejor las artes. Yo no toco ni un solo instrumento musical. Intenté cuando era pequeño, me acuerdo que me pagaron clases de guitarra, pero no duré más que creo que 3 días. Porque tal vez no tenía paciencia, no tenía, digámoslo así, las habilidades para manejar un instrumento. En el colegio no había tanto esa vocación como ahora veo en muchas escuelas, ¿no? Que los niños tocan flauta, están con la guitarra, tengo una sobrina que toca el violín y el piano. Pero creo yo que una pasión que vengo desarrollando en los últimos años es la música y me ayuda mucho, ¿sabe por qué? Porque en el día a día vivimos con bastantes presiones, de alguna forma, otras veces frustraciones académicas, profesionales. Entonces, un espacio cuando estamos muy saturados, cuando tal vez queremos tener un desfogue, otra pasión podría ser viajar, pero no se puede por los compromisos y obligaciones. Pero creo yo que en la música, y sobre todo interesarme en las expresiones culturales que nos dejan los diferentes géneros. Disfruto mucho del rock, también de la salsa, pero creo que a partir también de mi participación en Radio Filarmonía como miembro del Círculo de Amigos, es que he encontrado, no solo en música clásica, sino en toda expresión cultural que se expresa a través de las artes, y sobre todo de las artes musicales, una forma en la cual explayar otro ámbito creativo personal. Y es muy interesante sobre todo llevar esa experiencia a las clases. Las clases cuando hemos hablado, por ejemplo, del constitucionalismo, no podemos dejar de hablar del movimiento romántico musical, y hablar también de grandes compositores. Me viene a la mente Tchaikovsky, por ejemplo, ¿no? Que es un referente del romanticismo. Eso podría mencionarles, mi estimado Luis. Wow, bastante interesante, doctor. Bueno, me avisan que tengo problemas con el audio, no sé si usted me puede escuchar bien. Yo te puedo escuchar bien, pero sí te escucha un poco bajo, como que se pierde en una suerte ahí de espacio, pero se te escucha, se te escucha, pero habla un poco más fuerte como te sugieren para que no haya vacíos. Claro. Bueno, justamente para ahondar un poco más en el tema de su vida académica, ¿cómo era usted, profesor, como estudiante universitario? ¿Cuál era más o menos su perfil, no? Gracias. Bueno, hablando en primera persona de cómo era en el ámbito universitario, yo me refería más a mis amigos, de repente que ellos podrían dar un testimonio. Mi gran compañero, que fue el ahora contador y abogado Pablo Guapaya Garriazo, fue mi compañero, o más, digámoslo así, cercano en toda la carrera. Y él muchas veces me conversaba, en estas cosas tienes que mejorar, estas cosas están muy bien, hay que seguir avanzando de esta forma. Y lo resalto, sobre todo, parto de la amistad con este gran amigo que también se desenvuelve exitosamente en el ámbito profesional, porque cuando uno entra a una carrera profesional, y eso lo descubrí ya avanzando, es como volver a empezar a leer. O sea, son temas que tú no conoces. Puedes haber aprobado la secundaria con éxitos, con honores, con diplomas, con lo que tú quieras,
pero entras a la carrera y estás en cero de nuevo. Si bien es cierto, llevábamos en primer año lenguaje, matemática, pero eso no nos servía para entender el derecho civil, el derecho penal, el derecho comercial, constitucional. Entonces, como estudiante universitario, ¿cómo era? Bueno, en primer lugar, procuré ser un buen estratega en el sentido de reflexionar mucho antes de matricularme con algún profesor o algún horario en especial. En lo personal siempre he escapado de los bullicios o tumultos y mi primer año lo llevé en la noche, seguro se acordará muy bien. Pablo, si estás viendo esta entrevista, saludos, un gran abrazo. Y llevábamos clases pues con grupos de 15, 20 personas, era prácticamente un lujo y comentábamos en las mañanas porque teníamos amigos de las mañanas y nos decían, no, acá en la mañana somos 100, 150, wow, increíble. La ventaja tal vez era que yo vivo cerca de la universidad, entonces para mí salir 9 de la noche y de la noche no era ninguna dificultad porque tomaba un taxi y en 5 minutos estaba en mi casa en ese entonces. Ahora sigo viviendo cerca de la universidad, todavía más cerca. Y cómo era también en el sentido de, aparte de hacer esas estrategias de ver con quién matricularme, en el sentido de tal vez no tener una aula muy saturada, poder tener una relación cercana con mis profesores, pero con mucho respeto, un poco a la antigua, porque hoy en día hay toda una tendencia también a nivel estudiantil. Yo lo vivo como docente, pero la experiencia en general es fructífera y provechosa, pero a veces hay mucha más confianza, tal vez se busca. En lo personal siempre he tratado de ser muy directo con mis estudiantes, tratando de que ellos directamente se comuniquen conmigo, porque eso yo quería como estudiante, que el profesor, si bien es cierto, no llegar a un extremo que podría sonar irrespetuoso, pero sí poder dialogar con él. Y algunos profesores nos acogían eso. Mi gran profesor, el doctor José Antonio Silva Vallejo, fue uno de los primeros que me hizo entender cómo debe comportarse un abogado, más allá del tema académico, jurídico, y de repente ustedes también conocen la fama de este extraordinario profesor, la exigencia y el rigor en la forma de expresarse, entre otros. En Ique de la Puente, por ejemplo, que nunca me perdí sus clases, también encontraba esa plena y sincera vocación por la enseñanza. Entonces, esos aspectos me fueron nutriendo y traté siempre de llevar cursos en ese nivel como estudiante, interesarme. No tuve tiempo, por cuestiones también familiares y personales, tal vez, me hubiera gustado hacer más vida de campus. Llegar un día, quedarme entero en la universidad, ir al comedor, una confesión acá entre nosotros, nunca fui al comedor, nunca, y no lo digo por mal, por evitarlo, me hubiera gustado. Una sola vez hice la cola y pasaron 20 minutos, me aburrí y me fui, porque ya estaba yo acostumbrado, tenía la casa cerca, entonces pues, ¿para qué? Pero al menos para conocer. Me hubiera gustado hacer más vida de campus, y eso tal vez me faltó en mi vida como estudiante, pero en general no me quejo. Era un estudiante regular, continuo en el sentido de participar en clases, también que sentía en algún momento el miedo de poder jalar un curso, una que otra vez me supe amanecer, y así como todo, constante en el sentido de acabar mi carrera en el tiempo planificado. Perfecto, profesor. Bueno, ahora ya pasando al tema de la docencia, quisiera, que me diga cuáles son los aspectos positivos y negativos en su labor como docente. Gracias, bien. Podría comenzar tal vez con los aspectos negativos, y es que esta pandemia nos ha obligado a hacer las clases desde ambientes remotos o distanciados de nuestros queridos estudiantes. Yo empecé en la docencia en San Marcos en el año 2014, al poco tiempo de haber obtenido el grado de magíster. Previo a ello ya había incursionado en la docencia gracias a muy buenos amigos, como por ejemplo, cito al también ex profesor de San Marcos, ahora también desempeñando carrera académica en otros espacios, el profesor Armando Flores Medina, y él me dio, por ejemplo, la oportunidad de ser profesor en la Universidad de Ciencias y Humanidades, una universidad que recientemente se había fundado, y allí es mi primera incursión como profesor universitario, en el año 2012, o sea, al año casi de titularme. Luego de ello, estuve en la Universidad Peruana Los Andes, donde también tuve muy buenas atenciones. Luego siguió la Universidad Inca Garcilaso, pero en el año 2014 se daría la oportunidad de postular, como ustedes saben, cada año hay que postular en la universidad para ser profesor, y lo hago hasta el día de hoy con mucho gusto, ya 7 años, pero justo destacando en ello, lo negativo ha sido de que tal vez no podemos estar constantemente con la preocupación que quisiéramos los estudiantes de brindarle el espacio, escucharlos directamente. Hay quienes nos escriben, hasta nos piden el WhatsApp y tratamos de atenderlos, pero hoy en día se ha perdido un poco eso. Otra cuestión negativa, que es bueno hacer siempre una autocrítica, es que uno se quiere dedicar a la docencia,
pero no puede. ¿Por qué? O sea, plenamente lo digo. ¿Por qué? Porque hay otras obligaciones profesionales y académicas. ¿Cuántos estudiantes me han venido con inquietudes, profesores, de quiero hacer una tesis? Se les apoya al máximo todo lo que uno puede aportarles, pero a veces no teníamos, por ejemplo, los espacios en la facultad para sentarnos, reunirnos completamente. O nos limitaba el tiempo porque ya viene la clase y él también, profesor, tengo clase. Bueno, yo también tengo clase y ello. Me gustaría algún día, para remediar ese tipo de cuestiones, dedicarme íntegramente a la docencia porque hay mucho que podemos seguir orientando en nuestros estudiantes. Y en lo positivo, bueno, tomando una vez más el ejemplo de que yo empecé como docente en universidad privada, es que traje esa práctica a mi vida en la Universidad de San Marcos. ¿En qué sentido? Planificar las clases, cumplir el sílabo, no faltar, es un orgullo personal y disculpe que lo resalte, pero en todo el tiempo que soy docente no he faltado a ninguna clase, desde el 2014 hasta el día de hoy. Siempre hemos estado presentes y hemos entregado las notas, que eso es algo que también, una máxima que, digámoslo así, la reafirmé ya estando en San Marcos, sobre todo como profesor, era voy a asegurarme de hacer las cosas que yo hubiera querido que mis profesores realizaran. Yo tal vez criticaba como estudiante, profesor, ¿por qué no ha hecho esto, no ha hecho el otro? Bueno, yo como profesor no podría incurrir en lo mismo, por el contrario, ¿no? Tengo que mostrar un cambio y apoyar en ello. Y creo que hasta el día de hoy la experiencia con los estudiantes y viendo su respaldo en comentarios, en encuestas estudiantiles, creo que sí nos motiva que hay un reconocimiento en ello. Muchas gracias, doctor. Bueno, justamente mencionando el tema esto de la docencia, quisiera saber cuáles han sido sus más grandes maestros, ¿no? Que, digamos así, lo inspiraron a llevar hacer lo que es ahora. Bien, gracias. Es difícil pensarlo porque todavía sigo descubriendo grandes maestros, pero me emociono mucho, casi hasta las lágrimas, porque verlos en su momento ahí en el aula, de alguna forma u otra, haciéndonos descubrir un mundo que todos ignorábamos allí presentes, sobre entender por qué las normas, cuál debe ser el propósito de las reglas en la sociedad, cómo asegurar una correcta paz y convivencia entre la comunidad. Y no todos a veces los profesores pueden destacar ello, en el sentido de que hagan vibrar y hacer también cuestionarse al propio estudiante sobre cuál debe ser su rol como académico, como profesional y como ciudadano en particular. Pero no puedo dejar de mencionar. En primer lugar, creo que el primero que me desafió de todos fue el doctor José Antonio Silva Vallejo. Una vez me paró y llegaba y así a quien encontraba, vaya usted al frente y hábleme de lo que dijimos la clase pasada. Y me acuerdo que expuse con muchas muletillas y me dijo, usted habla muy mal, me dijo, usted habla con bastantes taras que no son aceptables en un futuro abogado. Así que por favor siéntese y vuelvan a intentar una próxima ocasión. Bien. Uno con aplomo, ¿no? Tratando de entender a ver en qué me equivoqué y luego conversando con los amigos, como le comento mi amigo Pablo Guapaya, y nos decía, no, sí, mira, parece que te pusiste nervioso, ocurrió esto. Entonces, el primero de ellos creo que fue el doctor José Antonio Silva, el primero de mis grandes maestros, que hasta el día de hoy tengo el gusto de visitarlo y que, confesión personal, llegó a ser hasta mi testigo en su generosidad, mi testigo de matrimonio, por eso le tengo una inmensa estima. Luego también está en ese mismo primer año, a quien rescato mucho, es al doctor José Antonio Miquela Puente, que ya es una leyenda viva, ¿no? O sea, más que hablar de él, ya no puedo, porque todos conocemos su gran trayectoria, su vocación por los estudiantes y su constante y permanente, digámoslo así, búsqueda de la mejora académica. En segundo año fue donde conocería a quien ya es, más que mi maestro, como lo comento y lo presento en todo espacio, a mi gran mentor. Porque hay una cuestión, creo yo, que diferenciar. Tenemos profesores, tenemos maestros, pero lo que a veces falta en el país es mentores. O sea, un académico que coja bajo sus alas, hay también en la facultad otros profesores en otras especialidades, pero para mí mi gran mentor, y hasta el día de hoy lo sigue siendo, es el doctor José Palomino Manchego. Curioso, ¿no? José Antonio Silva Vallejo, José Antonio Miquela Puente y José Palomino Manchego, los tres Josés. Y eso también tiene implicancias en mi vida. Y bueno, entonces en él encontré a mi gran mentor. O sea, alguien que era capaz no solamente de enseñarme de la cuestión académica, sino también de orientarme de cómo debo ser como abogado, como investigador y como académico. En segundo año es sobre todo él el gran referente para mí hasta el día de hoy. Pero curioso, y nomás hacer un pequeño paréntesis, él siempre tenía asistentes y yo lo fui conociendo, participando en sus clases siempre,
interviniendo, y no sería sino hasta el siguiente año, en tercero, que él un día, que siempre me pedía mi cuaderno, ¿qué hicimos la clase pasada? Me decía sin conocernos. Yo a veces lo atajaba por alguna pregunta, duda, y siempre se detuvo a atenderme. Ese gesto me gustó en particular de él. Y un día, mejor una noche que fue clase, me miró después que me dio mi cuaderno y me dijo, quiero que me ayudes el próximo año, ¿no? Y para mí prácticamente era como un sueño hecho realidad. Le dije, ¿y cómo será? Y efectivamente, a los meses conversó conmigo, me dijo, quiero que me ayudes, tal. Y de esa relación ya más de 10 años. Otros grandes profesores, por supuesto, no quiero dejar de mencionarlos, que les tengo inmensa estima y aprecio, y he aprendido sobre todo mucho de ellos. Por eso, maestros, el doctor Raúl Chanameorbe, también conocido constitucionalista de nuestra casa de estudios, la doctora Carmen Robles Moreno, profesora que por muchos años contratada y luego concursó y fue nombrada en nuestra universidad. También dando el espacio a la cuota de grandes abogadas que incursionan con excelencia y que vienen a San Marcos a compartir. Ese aspecto quiero destacarlo, por supuesto. A ellos principalmente me podría referir. Excelente respuesta, profesor. Bastante interesante. Bueno, para pasar ahora, bueno, usted es una persona que ha escrito mucho, ¿no? Es una persona muy leída. Sin embargo, quisiera saber cuál de sus obras le ha dado mayor orgullo. ¿Cuál de sus obras se siente, por así decirlo, más orgulloso? Bien, es como dicen, ¿no? Un padre no puede decir cuál es su hijo favorito. A mí todavía me falta mucho, siendo autocrítico, mucho creo yo por desarrollar, porque me lo han dicho, me lo han orientado, me han dicho, Dante, tú no has llegado todavía a lo máximo que puedes aportar, tú puedes dar más todavía. Entonces, pero hasta este momento en mi vida, si quiero hacer un corte, yo creo que me tengo que remitir definitivamente a mi tesis de doctorado, ¿no? Que se ha publicado como libro ya hace unos meses y, bueno, viene circulando con particular interés acá en el Perú y con colegas del extranjero. Y la misma es la tesis del Movimiento Constitucional Peruano a la Escuela Peruana de Derecho Constitucional. ¿Por qué la considero en especial? Aunque le tengo mucho cariño a mi primera tesis, que fue aportes sobre la historia constitucional del Perú. Pero será mi tesis de doctorado, ¿saben por qué? Porque creo yo que he podido definir algo que estaba, digámoslo así, en el debate, en todavía la polémica. Como ustedes saben, una tesis exige que se plantee un problema y se proponga una solución. Eso lo distingue de una monografía, de un ensayo, de una tesina también, como se le conocen, entre otras especies de trabajos académicos. Pero será sobre todo mi libro, o precisamente extraído de la tesis, donde trato de definir, bueno, muchos hablaban de que en el Perú había una escuela peruana de derecho constitucional, o sea, la redundancia. El más importante y referente de nuestros constitucionalistas, que es Domingo García Belaúnde, decía, no, tenemos un movimiento. Y lo ha dicho hasta hace unos años. Pero en la tesis traté de explicar por qué no un movimiento y ya una escuela. ¿Por qué? Entonces, ahí hemos echado mano, y ahí la tesis la dirigió una vez más el doctor José Palomino Manchego, hemos echado mano de amplios conceptos en torno a la, en este caso, epistemología jurídica, a la filosofía y la enseñanza del derecho, también a el constitucionalismo peruano, que tiene varios aspectos, momentos y episodios destacables, pero que a veces pareciera que se pierden porque también cambian las orientaciones. Como le comentaba hace un momento, lastimosamente nuestra facultad ya nos enseña el curso de Derecho Constitucional del Perú, que era un curso que se abocaba un año solo a entender el constitucionalismo peruano. Se reemplazó por derechos fundamentales, yendo más hacia la vertiente, incluso por lo que he visto en algunos trabajos, jurisprudencial. Pero recordemos que nuestra familia jurídica y nuestra base es del sistema romano-germánico, y como tal la doctrina, la teoría, los fundamentos y conceptos son claves, más que la corriente jurisprudencial que es propia del common law. Entonces, me referiría, creo yo, hasta ahora a este libro, que es parte de mi tesis de doctorado, como mi obra predilecta por ahora. Pero anhelo escribir un par de obras más, completas como libros, y tal vez en ellos se encuentre un nuevo consentido. Veremos qué pasará en los próximos años. Muchas gracias, doctor Dante. Bueno, ahora ya pasando al tema, digámoslo así, un poco más académico, en todo caso coyuntural, quería hacerle algunas preguntas. ¿En qué momento surge el concepto de dignidad y cuál es su rol o importancia en el derecho?
Bien, la dignidad de la persona humana es el título esencial que nos hace merecedores de los llamados derechos humanos. No obstante, entender que todos somos dignos de estos derechos por nuestra condición de haber nacido humanos ha tomado siglos y hasta el día de hoy sigue resultando dificultoso para muchas personas entender qué es la dignidad. A veces porque ven a una persona de un origen distinto, creen que merece menos derechos que ellos. O que tal vez por tener un contexto geográfico particular, los hace, no les merece a ellos, por ejemplo, gozar de educación, obtener también una atención médica de calidad, o hasta incluso en los aspectos, creo yo, más vergonzosos, se les hace tratar como personas sin ninguna categoría. O sea, no, como usted tiene un origen modesto o no es de la capital, usted incluso no debería ni sufragar. A veces pareciera que hay esa noción, esa idea, y es vergonzoso en un siglo XXI donde supuestamente hay más información que nunca, hay más acceso al conocimiento que nunca, pero también se difunden con mucha vergüenza situaciones que van contrariamente y de forma muy opuesta con la dignidad del ser humano. Dignidad que hasta el día de hoy se sigue buscando y entender, pero ¿qué implica sobre todo la dignidad? Esto ha sido sobre todo más establecido y fijado, como sabemos, en el siglo XX con el surgimiento de los derechos humanos como una categoría universal. ¿No? Recién, miren ustedes, siglo XX, y eso conversábamos también en las clases, porque es enseñado derechos humanos en el ámbito privado, en las universidades privadas. Miren ustedes, les decía, tenemos un poco más de 7 décadas de la noción de derechos humanos que se viene propagando en todo el planeta. Previo a ello tenemos antecedentes que eran un poco más locales, ¿no? En Francia, en España, en América, recordemos pues las propuestas del famoso padre Bartolomé de las Casas, entre otros, sobre la dignidad del indio, del indígena, y cómo incluso la Universidad de San Marcos juega un papel importante al hacer una gramática del quechua. Nunca olvidemos ello, o sea, en el sentido de no imponerles nuestro idioma y que ellos, como sea, se adecúen, como lamentablemente algunos tratan de dar a entender que la historia ha sido de los malos invasores y los buenos y pobres acá que se sometieron. No, al menos en lo personal yo siempre me he decantado por la síntesis que ya nos hablaba Víctor Andrés Belaúnde, esta unión, este mestizaje cultural, este mestizaje también en las conciencias y es que hasta el día de hoy definen la peruanidad. Y esto va de la mano precisamente con la dignidad, porque también fue sobre este concepto que se impulsó las reivindicaciones de fines del siglo XVIII y sobre todo, pero fines del siglo XIX y sobre todo, o XVIII y con fuerza en el siglo XIX, que nos dio lugar a la proclamación de la independencia y todavía se sigue bregando porque la dignidad sea una realidad. Eso podría comentarles. Sí, muy importante lo que usted dice, doctor Dante, sobre todo por la coyuntura en la que estamos pasando hoy. Justamente mi siguiente pregunta sería, sin Estado no hay derecho, es decir, ¿necesitamos de esta institución para no caer en barbarie? Bien, ese es uno de los puntos que siempre discutíamos en las clases iniciales, me acuerdo mucho en 2004, que fue mi primer año de la carrera, Sociología del Derecho. Entonces, una forma de organización de carácter político ha sido una vocación permanente en todo grupo humano. Si bien es cierto, los momentos primitivos nos llevan a las hordas, los clanes, pero ya con el nivel de complejidad, la necesidad de un Estado, la presencia de una autoridad se vuelve indispensable. Obviamente hay que distinguir siempre, porque suele confundirse el Estado con el gobierno, ¿no? Sabemos que el Estado es la organización propiamente jurídica y política que suma 3 elementos elementales: el elemento geográfico, el elemento humano y el elemento gubernativo. Entonces, gracias a ello se consolida un Estado, en nuestro caso, la República del Perú. Y sobre todo, entendiendo que la perspectiva de una civilización exige una convivencia, la cual es indispensable. Tenemos que convivir, por más que a veces no nos simpaticen nuestros vecinos o tengamos cierto recelo con ir a otros distritos porque tenemos, no sé, pues temor de delincuencia o de sufrir
de algún accidente, entre otros, pero no podemos dejar de vivir en sociedad. Y el único mecanismo para vivir en sociedad, sí, es contar con un sistema jurídico que sobre todo recoja los anhelos y expectativas de la población, que ese es también otro de los grandes, digámoslo así, puntos controvertidos en la teoría general del derecho. ¿Las personas tienen que adecuarse a las normas o son las normas las que deben derivar del contexto real para que las personas las respeten? Y hasta qué punto entendemos y asumimos que la costumbre, que será siempre la primera y la más primigenia de las fuentes, en lo que viene a ser históricamente hablando, cumpla su papel para definir la institucionalidad de una organización humana. Entonces sí, tiene que haber derecho para que pueda existir el Estado. Sí, profesor. Justamente hablando de los gobernantes, muchas veces ellos no han actuado en favor, digamos, de la sociedad, ¿no? En muchos casos, producto de, digámoslo así, las ansias de poder, sus ambiciones personales, o incluso su mismo narcisismo ha hecho que, digamos, de alguna manera actúe en contra de la misma población, ¿no? En ese sentido, ¿cuál debería ser la labor de la sociedad civil para preservar el Estado de Derecho? Muy bien. La primera vocación de toda persona debe ser tu compromiso y deber con el respeto a las normas. Y eso solo se logra formándose desde el hogar y también la escuela, por ejemplo, con la educación cívica. Lamentablemente, como ustedes también conocen, la educación cívica no está presente en las escuelas peruanas ya. En el siglo XIX y en el siglo XX sí había un enorme énfasis y preocupación por desarrollar la educación cívica, pero ya en el siglo XXI parece, o con esta relativización cultural que hoy en día afrontamos y que es muy peligrosa, porque se alude y se apela de que todos merecemos respeto, todos tenemos derecho, y eso está bien, pero no puede ser la justificación de que hay derechos de la persona, tales como la vida, la libertad, la igualdad, entre otros, a que yo me desligue o pretenda imponerme sobre los demás. Todos somos iguales ante la ley, nos dice este famoso adagio, y también, por supuesto, recogido en nuestra norma fundamental. Pero eso exige precisamente, ¿qué cosa? Que las personas sean conscientes de la importancia y el valor de la ley. Entonces, como muy bien comentas, hay mucho narcisismo, efectivamente, hay mucho egoísmo, y todo eso va contra la moral. A veces se ha querido explicar las cosas bajo una perspectiva material y económica. Y puede ser un enfoque, por supuesto, respetable, pero ya pensemos que hay personas que ya han asegurado dinero hasta para 4 o 5 generaciones y aún así van hacia un cargo público para seguir obteniendo fondos y caudales de origen indebido. Entonces, ya no es una cuestión que se explique material y económicamente hablando. Esto se explica por una podredumbre moral insostenible y que nadie se atreve, o muchas veces, a encarar como corresponde. Y esto ha jugado precisamente a favor la apatía constante de la población. Me parece, por ejemplo, muy peligroso que constantemente se hagan estos sondeos o estas encuestas. Lo digo en el sentido peligroso por los resultados que reflejan. Que las personas no creen en el Ejecutivo, el presidente actual tiene más desaprobación que aprobación, y el Congreso igual. Entonces viene la pregunta, ¿quién los eligió? Porque al final los índices de desaprobación son alarmantes. Bueno, puede que sea un índice de desaprobación menor, ya puede ser entendible. Pero los índices de desaprobación, y sobre todo veo yo más en el Congreso, son constantemente muy elevados. Entonces la pregunta es, ¿quién vota por los congresistas que estamos acá? O hay dos factores. O los congresistas entran por un sistema que no entendemos, lo cual sería raro y es la más remota de mis opciones. En realidad que la gente vota sin conciencia. Entonces es más fácil quejarse y decir el alcalde actúa mal, el congresista actúa mal, en lugar de ser más responsables con el voto que emite. Y más aún, fiscalizar a esa autoridad. Con los estudiantes hemos hecho muchas veces mención y les hemos indicado, ustedes escríbanle un correo al congresista, ustedes comuníquense con el alcalde, presenten una solicitud. Me dice, profesor, y si no me responde, guarden eso, les digo, y algún día, si quieren ellos volver a postular a seducirlos con que lo respalden en una elección, dígale, disculpe, yo hace un año le escribí, acá está el correo, nunca me respondió, yo no voy a votar por usted, y encárelo públicamente.
no tenemos por qué doblegarnos, ya no estamos en una época de subordinación. Estamos en una sociedad importante en el momento actual que nos afronta, donde tenemos que ser capaces de hacer respetar nuestros derechos y condiciones. Pero eso se hace con valentía, con aplomo y con mucha responsabilidad. Gracias, doctor Danton. Ha hecho un buen análisis de la sociedad, ¿no? En ese sentido, digámoslo así, que el panorama no es tan bonito, no es tan agradable. Se dice también de que nosotros tenemos un Estado fallido, que el Estado peruano es un Estado fallido. ¿Qué opinión tiene al respecto? Pues sí, hablar de un Estado fallido es una condición realmente extrema, ¿no? Sobre todo digamos así, las muestras de un Estado fallido están en aquellas organizaciones que han terminado desintegrándose o que viven constantemente convulsionadas. Veamos la ex Yugoslavia, ¿no? Que prácticamente en las últimas décadas todavía sigue mostrando ciertos conflictos y que por eso progresivamente sus Estados miembros fueron o bases sociales se fueron desmembrando en distintas repúblicas. Veamos también, por ejemplo, el caso de Haití, ¿no? Que a veces es inexplicable la situación que afronta. Y me acuerdo mucho, por ejemplo, que el doctor Raúl Chanamiorbe en clase, porque con él llevé el curso de ciencia política, nos decía, a veces la gente cree que importando normas la cosa se va a mejorar, y decía, es una falacia completa. Por ejemplo, en África había un estado llamado Liberia, justamente de libertad la palabra, el nombre, y lo que hicieron fue aplicar la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Diciendo la Constitución del mundo, entonces no nos puede ir mal. Nunca funcionó. Así que, frente a ello, decir que el Perú es un Estado fallido, creo yo que todavía no estamos tan graves, sin perjuicio que sí hay mucho por remediar. Pero hay que saber distinguir, porque de todas formas hay muchas cosas rescatables. Por ejemplo, el hecho que podamos seguir conversando o que encontremos en San Marcos, nuestra alma mater, que las clases han continuado a pesar de la emergencia, nos da esperanza, nos da fe de que hay un compromiso al menos por continuar brindando clases. En los años 80, 90 era impensable. Muchas veces San Marcos paraba por meses por culpa de la incursión terrorista en las aulas, ¿no? Y hoy en día ni la pandemia ha detenido a San Marcos. Eso es un avance. Es un avance, creo yo, que demuestra que de todas formas hay ideas que se han aplicado y nos han permitido superar algún problema. Pero creo yo que sí, la cuestión que muy bien resaltas, y es esta decepción que se vive hacia las autoridades, porque sobre todo hacia las autoridades centrales, alcaldes, gobernadores regionales, presidente y congresistas, radica precisamente en la falta de cultura política. La gente lamentablemente se deja seducir por la improvisación y el oportunismo. Ah, este señor me ha venido a buscar porque quiere ser alcalde. Bueno, ¿y qué te ha propuesto? Nadie dice que ha propuesto. Dice, no, me va a dar trabajo. O sea, esa es la meta que tenemos, que mi amigo, mi vecino sea alcalde, presidente, sea gobernador, para luego irle a pedir un trabajo, y no debe ser así. Sin perjuicio que, claro, muchas personas naturalmente buscan un apoyo. Bueno, si usted quiere que yo lo respalde, ¿qué oportunidades de empleo me puede brindar? No solamente pensando en usted, porque debería ser para toda persona, porque yo voy a gobernar para todos. No obstante, claro, si usted es una persona valiosa, útil, tiene profesión, tenga la seguridad que de repente en nuestra gestión lo podemos contratar para que usted desempeñe algún puesto, un cargo, y eso está muy bien. Pero lo peligroso es cuando, como recompensa, se le da un cargo, un rango, una función a quien no tiene ningún mérito académico. ¿Y dónde dejamos a la tan ansiada meritocracia? Muchas instituciones públicas en nuestro país, que si bien es cierto forman parte, por ejemplo, del Ejecutivo, han sabido modernizarse y estar acorde a los tiempos, gracias a que sobre todo se garantiza su independencia técnica, su independencia funcional, para que no sea simplemente el espacio en el cual vamos a llegar quienes apoyamos a tal candidato. Yo conozco a muchos colegas profesionales que se desempeñan en la educación pública que, si bien es cierto, han visto con recelo el cambio de gobierno, como es natural para cualquiera, pero ellos entienden y saben, acá nos van a respetar y vamos a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque somos técnicos. Nadie puede venir a hacer lo que nosotros hacemos. Esperemos, esto desde ya hace décadas se viene respetando. Esperemos que la gestión que ha iniciado sepa respetar eso. Porque no debe verse nunca más el Estado como un botín.
Naturalmente hay gente que ha hecho campaña, que tiene anhelos, disculpe, yo lo apoyé con tal también de salir de mi pobreza y quiero pues un trabajo. Bueno, si usted tiene estudios superiores, veamos en qué espacio lo podemos ubicar. Pero si usted solo, lamentablemente, ha llegado hasta la secundaria y quiere ser gerente de políticas públicas, por ejemplo, para un programa de comedores populares o vaso de leche, disculpe, ¿usted sabe de administración, sabe de gestión, sabe de logística? No, no sé nada de eso. ¿Y quiere aún así el puesto? No, estamos mal. Y creo que el más, digamos así, perjudicado termina siendo el grupo social, la población. Y, por supuesto, si el político tiene algo de amor propio, debería evitar esas cosas. Excelente respuesta, doctor Dante. Y bueno, esperemos también que de repente el gobierno pueda ver esta entrevista, ¿no? Bueno, se ha tocado mucho este tema sobre la Constitución. ¿De qué manera usted definiría a la Constitución de 1993? Muy bien, la Constitución de 1993 fue un producto súbito, inesperado, pero un producto que ha sabido mantenerse en el tiempo. De hecho, y si revisamos la doctrina y también incluso hasta se puede acceder tranquilamente a los archivos de la época, vamos al diario El Comercio, por ejemplo, y encontramos lo que se discutía, lo que se difundía en la prensa radial, escrita, entre otros, porque guardan un buen archivo, también en la Biblioteca Nacional. El debate de la nueva Constitución ni siquiera estuvo en el proyecto de campaña. Yo no escuché ni a Vargas Llosa ni a Fujimori decir vamos a dar una nueva Constitución. No, a menos que me equivoque, pero creo que no. Pero por eso le digo, fue algo súbito. Ahora, fue algo que también resultó, de alguna forma u otra, un tanto apresurado, y eso lo expliqué en la tesis que realicé para el grado de magíster. No de toda la Constitución, pero sí, ¿cuál fue mi campo? El artículo 17, la educación gratuita de las universidades públicas. En la tesis de magíster, y ahí lo firmo, y hasta el día de hoy puedo una vez más reivindicar lo que expliqué allí, la Constitución debía ser reformada en ese artículo. Pero vino la ley universitaria del 2014 y un poco dejó calmada mi inquietud. ¿Por qué? Porque la Constitución del 93, tal como está redactada, dice que la educación gratuita en las universidades públicas solo se garantiza para quien tenga buen rendimiento y no tenga recursos. Así literalmente lo dice. Nuestra interpretación fue, o sea que si alguien tiene buen rendimiento, pero tiene recursos, debería pagar. Alguien que no tiene buen rendimiento, pero no tiene recursos, y que tal vez busca una oportunidad y merece tal vez una atención, solo él se podría beneficiar, pero o no se podría beneficiar porque no tiene buen rendimiento, tendría que también cobrársele. Entonces, ¿cuál es la expectativa? Y revisando el diario de los debates, vimos que ese artículo fue prácticamente aprobado a la fuerza, sin mayor debate. Un grupo que fue muy opositor a la mayoría oficialista de entonces, que estaba allí, encontramos a Henry Piss, que en paz descanse, a Gloria Helfer. Ellos hasta el último dijeron, no, este artículo no debe modificarse conforme ya estaba en la Constitución del 79. Pero hablo de este artículo nomás como una muestra. ¿Por qué? Porque, siendo escrupulosos, la Constitución del 93 reproduce más del 60% de la Constitución del 79. Le decimos Constitución del 93 y no fue en realidad una nueva Constitución frente a la anterior, porque nuevo pues implica un producto distinto. No, es como decir, en la época virreinal no teníamos constitución, 1800, salvo 1812 que vino la Constitución de Cádiz, eso era lo nuevo, ¿no? Primera constitución de Cádiz, y luego vendrá la de 1823 que no nos habla de un virreinato, no nos habla del Reino de España, sino nos habla de la República, eso es nuevo. Pero el año 93 fue una nueva constitución, no fue nueva del todo, tenía cosas que ya venía recogidas de la historia y la tradición constitucional peruana, pero sí lo poco que se cambió, sí tuvo un enorme impacto e incidencia. Yo soy parte de la generación que creció con esa nueva constitución y vimos sus efectos siendo escolares, siendo hijos, siendo también caminando de la niñez a la juventud. Y dentro de todo, destacar un aspecto. No son las normas las que nos van a permitir el progreso. Lo que nos va a permitir el progreso es sobre todo el trabajo y el compromiso diario, tanto en nosotros mismos como en colectivo. Pero naturalmente que la norma fundamental va a establecer parámetros muy propicios, pero debe ser, y yo sí me decanto en la posición de que la Constitución debe ser un instrumento para garantizar, un instrumento para respaldar,
no debe ser un instrumento para restringir, para coaccionar o amenazar, ¿no? Como es este artículo 17 de la Constitución en torno a la educación. Porque yo no estoy en contra de que una persona que tenga un mal rendimiento, no tenga ninguna preocupación por la universidad, sea separada. Yo incluso en clase les digo mucho a los estudiantes. El mismo ministro de Justicia, Aníbal Torres, como profesor, siempre decía, ¿no? Ustedes que no estudian le representan dinero perdido al Estado, ¿no? Y ahí están sus videos, o sea, no estoy acá poniendo palabras que no corresponden. Entonces, ¿por qué? Porque estamos de acuerdo en que un estudiante que no responde, pues no puede continuar ocupando una vacante que merece a alguien que sí tiene compromiso. Pero eso lo debe decir la Constitución. A veces la gente se confunde y cree que la Constitución, si la Constitución dice hay que darle dinero a todos sin trabajar, ya, tiene que cumplirse. Eso es inviable, por más que lo pongan. La Constitución dice todos tienen derecho al trabajo. ¿Todos tenemos trabajo? No todos tenemos trabajo. Entonces hay que saber distinguir digámoslo así, los aspectos progresivos dentro de la norma fundamental, su parte orgánica y su parte dogmática. Entonces, para mí, la Constitución del 93 fue una carta súbita, fue una carta un poco forzada, pero que dentro de todo rescató parte, no todo, parte de la tradición del constitucionalismo peruano. Lo que cambió sí ha generado polémicas, pero que se ha adecuado no a una necesidad particular, sino a un contexto internacional, la economía de mercado. Pero estos conceptos se han ido poco a poco también, de alguna forma u otra, han sido sometidos a ciertos desafíos, como son las crisis económicas, ¿no? Por más que hemos tenido una cuestión que impulse el libre mercado, miren ustedes lo que ha pasado con el COVID y la salud. Y muchos decían, ahí sí tiene culpa la Constitución, porque la Constitución ha permitido de que el rol del Estado se reduzca a la subsidiariedad. Es cierto, pero lamentablemente también hasta ahora el Estado no da muestras masivas o contundentes de que puede ser un buen gestor. Hay algunas. Por ejemplo, hasta el día de hoy el Banco de la Nación sigue siendo el banco que más llega a todos los rincones del país respecto a otros. Por ahí que a veces pues no hay muchos locales, que la gente se queja de las colas, pero son cosas manejables. Pero en cambio, veamos, hasta hoy día salió una denuncia que se reporta un penal a medio construir en Ica, ya 20 meses detenido, un desierto. Entonces, no pueden ni acabar una construcción. ¿Qué está pasando? Entonces, frente a ello, ¿la Constitución es la culpable? No, la Constitución es la culpable. La culpable es la gestión deficiente, en este caso, y hay que también decirlo con todas sus palabras, inoperante e incapaz de llevar a cabo las perspectivas de la población. Así que, si la Constitución hasta el día de hoy está funcionando y rigiendo, algunos dicen, es la responsable de la crisis política. La crisis política, la Constitución dice generen crisis política. No, la crisis política la generan los actores. Entonces creo yo que la cuestión va por a quienes hemos elegido para desempeñarse. Eso podría indicar. Perfecto, doctor Dante. Mi siguiente pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre una asamblea y un congreso constituyente? Muy bien. La asamblea constituyente viene a ser una representación, un mecanismo para ejercer el poder constituyente mediante representantes de la población, cuya única tarea va a ser dar una nueva constitución. Concluye su función y la asamblea queda disuelta, y del poder constituyente pasamos al poder constituido. Los constituyentes de la asamblea establecieron que ahora el Perú podrá, por ejemplo, contará con un parlamento de 3 cámaras, póngase usted. Bueno, esos son los que van ahora a entrar a regir y ellos tienen que cumplir el mandato de la Constitución. Una cámara, por ejemplo, para iniciativas, una cámara de revisión y una última cámara de control o fiscalización, supongamos. El constituyente ha definido de que ahora solo tendremos un gran organismo electoral, ya no OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, o RENIEC, porque está involucrado, ¿no?, con el sistema electoral. No, un solo gran organismo. Bueno, eso es lo que nos deja la Constitución. La Asamblea redacta, promulga y finalmente entra a regir. El Congreso Constituyente ha sido una modalidad en la cual encontramos a un órgano político con potestad de redactar una constitución, pero también de legislar. El último caso en nuestro país fue el llamado Congreso Constituyente Democrático de Fujimori, que fue el responsable de la redacción de la constitución actual y que también siguió desarrollando labor legislativa. En cambio, la última gran asamblea en ese sentido de que cumplió con esos parámetros fue la asamblea que presidió Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no?, y que dio lugar a la constitución del 79.
Excelente respuesta, doctor Dante. Bueno, mi siguiente pregunta sería, ¿qué opina de la propuesta de Perú Libre de hacer una asamblea constituyente? En lo personal, lo he ya criticado, me parece que no es el momento. Tenemos derecho a expresarnos, a proponer, pero demandar nuestras energías solo con el propósito en este instante de impulsar una asamblea constituyente, me parece completamente fuera de lugar y sobre todo una figura muy impertinente cuando tenemos todavía una situación de crisis por la pandemia. Yo tomaría a esas personas con mucho respeto que están ahorita buscando firmas, impulsando, y en lugar de buscar firmas para imponer una nueva constitución, que aparentemente ese es el objetivo del grupo que usted comenta, yo los mandaría y les diría, ¿por qué no van y hacen un diagnóstico a los colegios? ¿Cómo están los niños en su educación virtual? Recojan esa información. Fue trágico, fue vergonzoso que cuando inició la pandemia, muchas municipalidades no tenían ni un mapa de los niveles de pobreza de su distrito, solo para demostrar algo. Entonces, se necesita información. Muchos hospitales no tenían empadronados, por ejemplo, también debidamente su personal. Tenemos personas que viven del trabajo diario, ambulantes, artistas, incluso también callejeros, que no tenían ningún respaldo, ninguna atención, ningún apoyo social. Y ahorita queremos usar recursos humanos, tiempo, dinero, para impulsar una constitución que podría concretarse como no podría, cuando creo yo hay cosas más urgentes. Me parece que se está apelando aquí a una fórmula populista que es poco peligrosa, porque se hace ver como que la Constitución, solo cambiando la Constitución, se van a mejorar los problemas del país. Pero ¿qué me garantiza que la Constitución respete lo que ya venía rigiendo y funcionando? Como son, por ejemplo, los derechos fundamentales. ¿Qué me garantiza que se logre también mantener la autonomía del BCR? ¿Qué me garantiza? Dicen nueva Constitución, sí, pero bueno, ¿y cuáles son los puntos centrales de tu nueva Constitución? ¿Hacia dónde apuntas? Porque igual va a haber fuerzas que van a surgir y que de hecho ya hay, buscando, yo soy un analista, un espectador en este momento, aunque sí, claro, me decanto y yo digo, no es el momento. Yo voy a respetar que haya una nueva constitución si es la sociedad y no un grupo político el que fuerza la cuestión, como ha sido años 78, 79. ¿Qué pasó? Los militares ya no podían más, ¿no? En esa época, pues, me puedo remitir al recuerdo de mis padres, que ellos me han comentado cómo vivieron entonces. Y ya los militares dijeron, bueno, ¿cómo dejamos el asunto? El país no es el mismo de hace 10 años. Hay que hacer una nueva constitución, que a quién le corresponde. Y la población quiere, la población anhelaba una nueva constitución. Ya la del 33 había envejecido terriblemente, porque no la respetaban más de una década. Entonces, allí llegaron las tres grandes fuerzas. La democracia cristiana, el aprismo y el socialismo y sus variantes. Que dígase, de paso, el socialismo ha tenido muy buenos referentes en el ámbito del Parlamento, de también el debate constitucional. Una revelación para mí fue, por ejemplo, y solo con esto acabo, con los Malpica, ¿no? Llegué a leer para mi tesis de abogado todos los diarios de los debates, o al menos un resumen amplio de los mismos, que están en internet, y las impresiones de Malpica eran muy destacadas. Perfecto, doctor. Pasando a la siguiente pregunta, ¿existe una distribución en el ejercicio de las tres funciones principales del Estado? ¿Una distribución racional en el ejercicio de las tres funciones del Estado? Muy bien. Las tres funciones generales básicas son ejecutivo, legislativo y judicial. Pero como sabemos ya no son las únicas, ¿no? Conforme lo ha explicado la doctrina, frente a los clásicos tres poderes, en realidad se han ido abriendo paso otros. El poder electoral, por ejemplo. Otro poder, el poder económico, que se manifiesta en el BCR, que se manifiesta también en la Contraloría, que se manifiesta en la Superintendencia de Banca y Seguro, ¿no? Son instituciones que requieren autonomía. También a nivel jurisdiccional, pero más allá de la jurisdicción ordinaria, Tribunal Constitucional, Ministerio Público. Entonces, dejando de lado a estos que son también muy importantes, los llamados organismos constitucionales autónomos, actualmente tenemos todavía la figura de los tres poderes clásicos, siempre serán los más influyentes, y creo yo que el Poder Judicial mantiene sus potestades y facultades, y con ellos pareciera que no hubiera más problema en torno a balances. Más sí, ya es otro asunto, y justo en un momento comienza mi clase de Derecho Procesal, que siempre conversamos, la cuestión relativa a la falta de presupuesto, ¿no? Para poder modernizar el aparato judicial. Así que en ese aspecto dejamos por un lado el Poder Judicial y centrémonos en quién, Ejecutivo
y legislativo. Sabemos que la Constitución del 93 fue presidencialista, o sea, se redactó bajo una perspectiva de que el señor Alberto Fujimori pues tenía pretensiones de tener más facultades. Quien diga lo contrario, y a veces cuando se defiende a la actual Constitución, por ejemplo, se ha propuesto hace poco el tema de la cuestión de confianza que hemos visto en las noticias, y pareciera que el grupo que se opuso a esta regulación adicional está de acuerdo con la forma en la cual está redactada, pero no olvidemos que quien la redactó fue el Congreso Fujimorista del año 93. Así que, ¿a qué estamos jugando? Porque, no, ahí sí Fujimori no me parece malo, me parece que eso tiene que quedarse. Pero luego, Fujimori sí me parece malo, o su grupo al menos. Bueno, hay que definirse, ¿no? Yo creo que todo cambio, toda propuesta es discutible, aprobable. Algunos dirán, esto estamos a favor, esto estamos en contra. Pero mientras que se mantenga la institucionalidad, yo creo que estamos bien. Lo que me parece peligroso sí es cambiar y trastocar el asunto. Como por ejemplo la muy hábil propuesta del Ejecutivo de ayer también que llegó, justo cuando se iba a debatir el tema previo a la cuestión de confianza, de que ya se borra la incapacidad moral para hablar de incapacidad mental. Eso sí me parece preocupante. Usted no está modificando, usted está eliminando la incapacidad moral. La cuestión de confianza se está manteniendo, solo que se está corrigiendo y estableciendo de en qué casos se pueden invocar. Así que en ese sentido, sobre la observación, yo creo que el balance está allí, pero recordemos que todavía nuestra figura es que el presidente tiene más poderes. Y frente a ello, el Congreso pues quiere mantener espacios para controlar, no para someter. Si el Congreso también está cada día legislando, pensando en cómo vacar a Pedro Castillo, me parece que está muy mal. Eso no debe ser. Tenemos que respetar la situación que se ha dado. Pero si se cometen infracciones, se tiene que proceder conforme a la ley y la Constitución. Perfecto, doctor. Y ya para finalizar la entrevista, quisiera hacer la última pregunta. Y es, no, ¿cuál es su perspectiva de la coyuntura actual? Muy bien. No puedo dar predicciones, porque no soy vidente, pero sí ya hemos vivido a partir de años anteriores, y sobre todo en el 2016, la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, cuáles son, digámoslo así, los sinsabores de un constante enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo. ¿Queremos 5 años más de inoperatividad, de ascuas, de incertidumbre? Creo yo que no. Por más que tengamos enconados puntos de vista, lo propio es esperar que cada ente y cada órgano cumpla su deber y su función. Yo en lo personal, como digo al señor Pedro Castillo, le tenemos que desear éxito, porque el éxito de su gestión será el éxito de todos los peruanos. Y cuando digo éxito es que se trabaje comprometidamente, se respete la ley y la Constitución y se asegure el bienestar de la población. Ese es el éxito para mí de un presidente. No solamente los discursos, la foto y los momentos, no. Las figuras en su espacio, ¿no? De que él ha venido representando al Perú profundo, como dijo el 28 de julio, ya puede ser en la foto del momento del día en que juró el cargo, pero ya luego de eso, usted tiene que dirigir, gestionar y administrar un país, y eso no es fácil. Pero más importante, no lo puede hacer solo. Necesita del apoyo en el sentido de que le respalden en la medida que lo que usted proponga sea viable y conforme a ley. Y al Congreso. Bueno, el Congreso tiene todavía un enorme pasivo que nada le hace bien. Recordemos lo que pasó cuando fue disuelto por Martín Vizcarra. La gente aplaudió que lo hayan disuelto. Bueno, el año 92, lo aplaudieron. Entonces pareciera que aquí la figura, hay una autocrítica pendiente del Congreso en decir, tenemos que mejorar nuestra imagen ante la población. O sea, si mañana los disuelven, la gente va a hacer fiesta. Suena duro. Yo respeto la nacionalidad del Congreso, pero también les quiero hacer ver, seamos conscientes de las dificultades que afronta nuestra imagen y sobre todo, ¿cómo vamos a revertir eso? Y la mejor forma es dialogando. Con humildad acercarse a los grupos sociales, abrir las puertas a la población y explicar por qué está el Congreso, para qué sirve y de todas formas qué cuestiones se tienen que asegurar de respetar. Pero si vamos a tener un Congreso que más bien no escucha o no es capaz de convocar a la misma población a quienes representa, solo le augura que la balanza, el día en que los enfrentamientos salten a otro nivel, termine dejándolo sin mayor respaldo y por ello completamente desestabilizados. Aún y también haciendo entender a la gente que del Congreso no depende que haya más dinero en los bolsillos de los peruanos, que se elimine la inseguridad ciudadana. No depende eso del Congreso, depende del Ejecutivo. Esa sería mi última intervención, estimado Luis.
Bueno, doctor Dante, y bueno, y agradecer de parte del Frente Crítico Universitario y de parte de mi persona también el habernos conseguido esta entrevista. Y bueno, ya para ya no quitarles mucho tiempo porque veo que tiene ahorita una clase, doy por finalizado la entrevista. Muchas gracias, doctor Dante. A ti, Luis, muy gentil, y a todo el Frente Crítico Universitario, sigan adelante, se requiere más estudiantes como ustedes, organizados, preocupados y alentando siempre la intervención y participación de la comunidad en general y proyectando a San Marcos con la ciudadanía del día a día. Cuídense mucho y éxitos.